Estimados alumnos, el día de hoy estudiaremos las enzimas. Una de las funciones más importantes que realizan las enzimas, que son de naturaleza proteica, es actuar sobre las reacciones bioquímicas dentro de los organismos, de manera tal que permitan que las reacciones se lleven a cabo de acuerdo a los requerimientos que presenta el individuo en ese instante. Todas las reacciones químicas, para poder iniciarse, requieren un aporte de energía, con la finalidad de romper los enlaces de las moléculas que van a participar en la reacción. A este tipo de energía que requiere se le denomina energía de activación. Algunas reacciones químicas necesitan una cantidad menor de energía y su reacción es rápida en unos pocos segundos. En cambio, existen otros grupos en los cuales requieren de una cantidad mayor de energía y no se van a realizar en forma espontánea y requieren una cantidad mayor de energía para poder llevar a cabo su acción. Si observamos en el gráfico, vamos a ver los requerimientos energéticos en dos tipos de reacciones. Tenemos en primer lugar una reacción la cual está con un catalizador biológico, es decir, dentro de la reacción se está catalizando por acción de la enzima y podemos observar que el requerimiento energético que ella necesita para llevarse a cabo es menor si lo comparamos con aquella reacción que está ocurriendo en ausencia de un biocatalizador. Por lo tanto, si ustedes observan, la cantidad de energía es prácticamente el doble. Es por eso que es tan importante la presencia de estos biocatalizadores o enzimas, de manera tal que las reacciones puedan llevarse a cabo en condiciones óptimas para que el metabolismo se efectúe de acuerdo a las necesidades que presentamos los seres vivos. Existen modelos para explicar el mecanismo de acción que presentan las enzimas y una de ellas corresponde al modelo de la llave y la cerradura, simulando la acción de ella cuando uno abre una chapa y logra abrir una puerta. Esto está dado para explicar la especificidad que tiene la enzima. ¿Qué significa la especificidad? Que existe una enzima para cada tipo de sustrato para poder llevarse a cabo la reacción. Cuando hablamos de que las enzimas son muy específicas, su especificidad se va a dar básicamente en el encaje que van a tener el producto en el sitio activo que presenta la enzima para poder llevar a cabo la reacción. De ahí el nombre de llave y la cerradura, señalando que la enzima actuaría como una especie de cerradura en la que calzaría la llave, que en este caso correspondería al sustrato. Por otro lado, ¿por qué explica la especificidad? Dado que una llave va a funcionar sobre una sola cerradura y no sobre otra que tengan una moldura diferente. Este modelo permite explicar la especificidad, pero hay algunos autores que consideran que tiene una falla este modelo porque señalan que las enzimas son tan flexibles que no explica qué determina que se mantenga la estabilidad de la forma del sitio activo. Veamos en qué consiste este modelo, de acuerdo al esquema presente. Tenemos la enzima, la cual tiene una cavidad que se va a llamar sitio activo, lo que representa la cerradura de acuerdo al nombre del modelo. Y acá tenemos el sustrato, que es la sustancia que va a degradar. Se unen el sustrato con la enzima, conformando un complejo llamado enzima-sustrato, y se desencadena la reacción. Producto de esta reacción, la enzima queda totalmente intacta, podemos observar, recupera su forma, de manera tal que puede actuar sobre otras reacciones. Pero se experimentó una transformación a nivel de sustrato, generando lo que llamamos productos, que van a ser los requerimientos que presenta el organismo.
Veamos otro modelo que explica también la reacción enzimática y que de otra manera trata de explicar lo que de alguna manera no se validaba en el caso de la teoría de la llave y las cerraduras. Sugiere que debe existir una modificación al modelo de la llave y la cerradura. Señala que las enzimas son bastante flexibles, por lo tanto, a nivel de sitio activo, podría cambiar su forma fácilmente con la presencia del sustrato. Según este modelo, se desencadena como resultado que la cadena aminoácidica, porque recordemos que estas son proteínas y los aminoácidos son la unidad estructural de ellas, puede moldear su posición permitiendo el calce, en este caso del sustrato, y que ocurra la reacción catalítica sin dificultad. Se ha observado que en algunos tipos especiales de enzimas, como la llamada glucosidasa, que son enzimas que actúan sobre los hidratos de carbono, o también llamado glúcido, también ellas como sustrato ligeramente contribuyen con un cambio estructural para también en paralelo calzar con el cambio que está produciendo en este caso la enzima. El sitio activo continúa con el cambio hasta que el sustrato está completamente unido y pasan a conformar el determinado complejo enzima-sustrato. Como podemos apreciar en este modelo, podemos ver que el sitio activo es bastante diferente a la forma que establece el sustrato. Por lo tanto, si continuamos en la siguiente imagen, vemos que la enzima ha disminuido la cavidad que presentaba y se ha ido adaptando fácilmente a la forma que presenta el sustrato. De ahí encaje inducido, porque se prepara, se amolda para que haya una unión química entre lo que es el sustrato y lo que es la enzima. Posteriormente, se lleva a cabo la reacción y como consecuencia el sustrato experimenta cambios, que en este caso están representados por colores. Por lo tanto, se forma un nuevo producto, que en este caso sería la degradación de un sustrato para dar origen a dos productos diferentes. La enzima nuevamente recupera, si tú observas, recupera la forma que presenta a este nivel el sitio activo y está también en condiciones de volver a llevar a cabo una reacción similar. Sin embargo, también existen ciertos factores que pueden afectar la actividad enzimática y uno de ellos corresponde al efecto del pH, que se refiere al grado de alcalinidad o acidez que pueda tener el medio en el cual van a desarrollarse o actuar las enzimas. Las enzimas actúan dentro de límites estrechos de pH. Por ejemplo, la enzima pexina es una que se libera a nivel estomacal, dentro del jugo gástrico, y ella, su pH óptimo de acción es un pH 2, porque a nivel de estómago también se libera ácido clorhídrico, y esto hace que ese medio sea ácido y permite activación de esta enzima que específicamente degrada todas las proteínas que llegan, como son, por ejemplo, las carnes, y que ahí se van digiriendo o degradando químicamente. Sin embargo, su actividad enzimática se puede ver afectada cuando existen cambios de pH muy bruscos y pueden inactivar la acción de la enzima. El máximo de la curva que va a realizar la actividad enzimática va a depender cuando la enzima alcance el pH adecuado para ella, ya sea ácido o alcalino. De lo contrario, una variación de estos pHs van a producir una desnaturalización o una inactivación de parte de la enzima. Recordemos que en capítulos anteriores, cuando vimos las proteínas, señalamos que cuando hablamos de una desnaturalización, se refiere al rompimiento de enlace, específicamente a nivel de estructura cuaternaria y terciaria, lo que inactiva la estructura de la proteína, por ende la incapacita para poder unirse al sustrato sobre el cual va a actuar. Existen también otras enzimas, como la tripsina
que se produce también en nuestro intestino, pero que tiene otro pH óptimo de acción. Veamos el análisis del gráfico. La pexina se va a liberar cuando el bolo alimenticio llegue a nivel de estómago para convertirse en quimo. Por lo tanto, existe una degradación parcial de los alimentos, pero las proteínas a ese nivel, cuando estamos hablando a nivel bucal, del bolo alimenticio, no han experimentado cambios. Entonces, cuando llegan a esta zona, la pexina tiene que degradar las proteínas. Por lo tanto, el alimento viene mezclado, traemos todo tipo de alimentos, y esto activa para que se produzca la liberación del jugo gástrico por acción también del ácido clorhídrico, lo que va a hacer que este medio se acidifique. Y por lo tanto, cuando llegó el bolo para convertirse a este nivel en quimo, a medida de que se va incrementando la acidez del medio producto de la liberación del ácido clorhídrico, vamos a ver que la actividad enzimática va creciendo, hasta que llega a un pH de valor 2, que es un pH óptimo para la acción de la enzima pexina, y comienza activamente la degradación parcial de las proteínas que corresponden. Pero posteriormente de permanecer un tiempo ahí en el estómago, los alimentos, y cuando se forma el quimo, eso va a contribuir que también se libera mucosidad a nivel estomacal, entonces hay mezcla de nutrientes con secreciones, y esto va a determinar que el pH vaya cambiando, vaya disminuyendo este pH. Por lo tanto, va disminuyendo el grado de acidez, y esto va haciendo de que la enzima finalmente se inactive. Entonces, ahora el alimento pasa al nivel siguiente, que sería el intestino, específicamente el duodeno. Entonces, el alimento que llega acá llega como quimo y se debe convertir en kilo. Esto ocurre a nivel de duodeno, donde se juntan varias secreciones. Entre esas tenemos la bilis, producto producido por el hígado, y también tenemos la presencia del jugo intestinal que genera las glándulas que están en el interior del intestino, y también el jugo pancreático. Esto determina que el pH cambie por la presencia de todos esos fluidos y de los nutrientes, y el medio en el cual van a actuar las enzimas va a ser ahora un pH alcalino. Y por lo tanto comienza la actividad de la tripsina sobre las proteínas, porque ya recordemos que se inactivó la pexina, aunque pueda estar presente allí en los alimentos. De tal manera que a medida que se va incrementando la actividad enzimática, se ve afectada por el incremento del pH, hasta llegar a un pH 8, que es el pH óptimo de acción de la tripsina. Por lo tanto, aquí la degradación química de las proteínas es muy eficiente. Y posteriormente, cuando terminó la degradación, ya ahí los alimentos se comienzan a separar, los que van a ser absorbidos como nutrientes y los otros que van a ser eliminados como desecho al intestino grueso. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir acá? La variación del pH alcalino, que va disminuyendo gradualmente, va a establecer que la enzima finalmente se termine por inactivar. Por lo tanto, podemos ver acá que cada una de ellas tiene un pH óptimo de acción de acuerdo al medio en el cual ella se desarrolla. Y en el tubo digestivo es un claro ejemplo de que podemos ver enzimas con distinta especificidad para un determinado pH llevar a cabo la reacción. También, otro factor que puede afectar directamente la actividad enzimática corresponde a la temperatura. La velocidad de las reacciones van a aumentar con acción de la temperatura. Por eso es que nos sentimos más activos cuando hace calor, a diferencia que cuando hace frío, nos sentimos más desganados, ya no tan activos como habitualmente lo estamos. La velocidad, por lo general,
se va a duplicar por cada 10 grados Celsius de aumento térmico que se presente. Hay una relación directa con la temperatura, ¿cierto?, del ambiente, que nosotros tenemos la capacidad de poder regularla también. La actividad máxima de la enzima se va a desarrollar a la temperatura óptima que tenga cada una de ellas. No existe una temperatura para todas, sino que cada una de ellas requiere una temperatura específica y organismos que tienen más límite de temperaturas más bajas, de acuerdo a las adaptaciones que presentan, y otros que están adaptados a temperaturas mucho más altas. Luego, si varía la temperatura, la actividad enzimática va a decrecer y finalmente puede cesar por completo a causa de la desnaturalización. Por ejemplo, las temperaturas muy altas en nosotros como organismo, cuando tenemos fiebre, puede resultar peligroso, puesto que al existir un incremento de la temperatura como mecanismo defensivo, lo que va a ocurrir en realidad va a ser que se van a romper enlaces a nivel de las enzimas. Y por lo tanto, un estado febril extremo, no controlado, eventualmente podría causar la muerte al individuo, debido a que si no se llevan a cabo la reacción catalítica por parte de las enzimas, no tendríamos la materia y energía que requerimos constantemente para llevar a cabo todas las actividades que permiten el desarrollo de la vida. A baja temperatura, las reacciones disminuyen mucho o se detienen porque decrece la cinética molecular, o sea, no existe el movimiento de los elementos químicos que están conformando estos compuestos. Pero la acción catalítica reaparece si la temperatura se eleva a valores normales para la enzima. Pero también, por el contrario, si nos mantenemos en un lugar donde las temperaturas son extremas, también podría llegar a causar la muerte de la persona porque las enzimas se inhiben. Inhibir significa paralizar, por lo tanto tampoco cataliza las reacciones y la persona podría eventualmente morir. Las enzimas humanas actúan a una temperatura óptima que corresponde a los 37 grados Celsius. También cierto varía entre 36,5 a 37, que es la temperatura óptima del organismo cuando estamos estables termodinámicamente hablando, no sentimos ni frío ni calor, porque la actividad enzimática, estamos más activos, porque la actividad enzimática está actuando acorde más bien de las necesidades que estamos teniendo en ese momento. Sin embargo, como señalaba hace unos minutos atrás, existen organismos que pueden vivir a temperaturas extremas. Un ejemplo de ello son las bacterias termófilas, que tienen su nombre porque tienen afinidad para resistir altas temperaturas, que en este caso es a los 80 grados Celsius. Analicemos los gráficos. Tenemos acá la actividad enzimática versus lo que es la temperatura. Por lo tanto, vamos a observar que en el caso de la temperatura óptima de la enzima humana, cuando las temperaturas son bajas, la actividad enzimática también lo es. Pero a medida que se incrementa la temperatura, la actividad enzimática va aumentando. Y cuando llegamos a los 37 grados Celsius, la actividad enzimática se lleva a cabo en condiciones óptimas. Si decrece esta temperatura, la actividad se ve altamente afectada hasta inactivarse. En el caso de las bacterias termófilas, a una temperatura de 40 grados Celsius, las condiciones de la actividad catalítica es menor, pero a medida que se incrementa y alcanza su pic máximo, que corresponde a los 80 grados Celsius, toda su actividad metabólica se realiza en óptimas condiciones. Y al igual que nosotros, si comienza a verse afectada la temperatura, también, dependiendo si se incrementa o disminuye, se puede ver afectada de tal manera que las enzimas se pueden desnaturalizar a alta temperatura o se pueden también inhibir a temperaturas bajas. Otro factor que afecta la actividad enzimática corresponde específicamente
a la concentración del sustrato. Recordemos que el sustrato es la sustancia que va a experimentar cambios, va a experimentar transformaciones según los requerimientos del organismo, y la acción de las enzimas es colaborar de manera tal que las reacciones se realicen acorde a los requerimientos que tenemos en ese instante. Principalmente la velocidad de reacción, o también llamada catálisis, va a ir en directa relación con la concentración del sustrato. Si se incrementa la cantidad de sustrato, se incrementa la acción enzimática también. Pero al aumentar la concentración de sustrato, la actividad enzimática aumenta a una velocidad máxima, pero también tiene un límite. ¿Por qué razón? Porque señalábamos en imágenes anteriores que para que la velocidad de reacción sea mayor hay ciertas condiciones, temperatura de pH, y en este caso también de cantidad de sustrato. Por lo tanto, si tengo mayor cantidad de sustrato que enzima, va a quedar una cantidad de sustrato sin tener la capacidad de interactuar con la enzima. Y por lo tanto, al no estar la enzima, la reacción se va a ver altamente disminuida. Si analizamos el gráfico, vamos a ver que en este caso, en este ejemplo, está ocurriendo una reacción química, pero sin enzima, o sea, no está siendo catalizada. Por lo tanto, a medida que se incrementa la concentración de sustrato, también se va incrementando la velocidad de reacción. Pero nota que el incremento es mucho menor si lo compara con la curva que se establece en aquella reacción donde sí hay un catalizador biológico. Por lo tanto, podemos ver que la velocidad de reacción se ve altamente incrementada hasta cierto punto. ¿Cuándo se produce ese límite? Cuando la cantidad de enzima que disponemos se satura. ¿Qué significa esto? Que existe una cantidad de sustrato que no va a poder formar el complejo enzima-sustrato. Por lo tanto, la degradación va a depender solamente del sustrato, que se va a llevar a cabo porque las enzimas no son responsables de que la reacción ocurra. La reacción va a ocurrir de la misma manera. Sin embargo, lo importante de la enzima es que va a ser a la velocidad que requiere el organismo para obtener de este tipo de reacciones metabólicas materia y energía para todos los procesos que a diario nosotros estamos desarrollando. Por lo tanto, podemos concluir que la presencia de las enzimas son vitales para el funcionamiento de nuestro cuerpo. Bien, quedamos hasta aquí. Hasta una próxima oportunidad.